Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo si son fans de las series turcas como yo. Prepárense porque vamos a hablar de bodas. Bodas turcas explosivas. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, romances, secretos y por supuesto mucha, pero mucha drama, todo con el telón de fondo de fastuosas ceremonias nupciales. He seleccionado para ustedes 10 series turcas que tienen bodas que te dejarán sin aliento. No son las típicas bodas de cuento de hadas, no. Aquí las bodas son el detonante de conflictos, revelaciones impactantes y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. Así que si estás buscando algo para engancharte este fin de semana, este es tu vídeo. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo con un like y un comentario. Vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles es Karasevda o Amor Eterno. Esta serie es un clásico, un drama romántico que te hará llorar a mares. La boda en esta serie no es precisamente feliz. Es más bien una boda de conveniencia, llena de secretos y dolor. La protagonista, Nihan, se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su familia. La tensión y el sufrimiento que se viven en esa ceremonia son palpables. Es un momento clave que marca el inicio de un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Si te gustan las historias de amor prohibido y los sacrificios, Karasevda es para ti. Profundicemos un poco más en esta boda. La desesperación de Nihan es el eje central de la escena. La vemos con un vestido blanco que debería simbolizar pureza y felicidad, pero que en realidad es una armadura, un disfraz que oculta su profundo dolor. Kemal, el amor de su vida, observa desde la distancia, impotente, mientras su amada es entregada a otro. La música, un lamento turco tradicional, acentúa la atmósfera opresiva. Los rostros de los invitados, aparentemente celebrando la unión, reflejan en realidad una mezcla de hipocresía y complicidad. Es un momento televisivo cargado de simbolismo, donde cada detalle, desde la iluminación hasta los diálogos sutiles, contribuye a crear una sensación de angustia y fatalidad. La boda no es el final feliz, sino el principio de una tortuosa lucha por el amor y la justicia. Pensar en ella ahora, me hace querer volver a verla. Continuamos con Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Esta es una serie mucho más ligera y divertida, pero la boda también tiene su momento de drama. En este caso, la boda es una celebración del amor entre Can y Sanem, pero como es típico en las series turcas, no todo sale como se espera. Hay complicaciones, malentendidos y situaciones inesperadas que ponen a prueba su relación. Sin embargo, a diferencia de la primera serie, aquí la boda es un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo. Si buscas una serie romántica con un toque de comedia y hermosos paisajes, Erkenci Kuş es una excelente opción. La boda de Can y Sanem, aunque menos dramática que la de Karasevda, no está exenta de momentos de tensión. Recordemos que la personalidad impulsiva y creativa de Sanem a menudo choca con el espíritu libre y a veces un poco controlador de Can. Esta dinámica se traslada al día de su boda. Desde la elección del lugar hasta los detalles de la ceremonia, cada decisión se convierte en una pequeña batalla campal. Pero precisamente esa chispa, esa diferencia de opiniones, es lo que hace que su relación sea tan vibrante y entretenida. Además, no podemos olvidar a los personajes secundarios, como la entrometida madre de Can o la mejor amiga de Sanem, quienes añaden aún más caos y humor a la ecuación. Al final, la boda, a pesar de sus contratiempos, es una hermosa celebración del amor verdadero y la aceptación mutua. Y el vestido de Sanem, simplemente espectacular. Ahora vamos a hablar de Kiral Kask, o Te alquilo mi amor. En esta serie, la boda es un elemento central de la trama. La protagonista Defne acepta un trabajo peculiar, enamorar y casarse con Ömer, un diseñador de zapatos exitoso, a cambio de dinero para ayudar a su familia. La boda falsa, por supuesto, se convierte en una situación llena de enredos, mentiras y sentimientos encontrados. Ver cómo Defne y Ömer se enamoran a pesar de las circunstancias es adictivo. Esta serie tiene momentos muy divertidos y románticos, pero también toca temas importantes como la honestidad y la lealtad. La idea de una boda falsa ya es un cliché, pero Kiral Kask lo lleva a otro nivel.
La tensión entre Daphne y Homer es palpable desde el principio. Ella, una joven humilde con una deuda familiar que la asfixia. Él, un hombre exitoso pero emocionalmente inaccesible. La farsa de la boda, que inicialmente parece un simple contrato, se convierte en una compleja red de sentimientos y emociones. Cada mirada robada, cada roce accidental, cada conversación sincera va minando la barrera que ambos han construido. El espectador se pregunta constantemente, ¿cuándo se darán cuenta de que lo que sienten es real? La boda falsa se convierte en una paradoja, es la mentira que da origen a la verdad, el engaño que los conduce al amor verdadero. Y las consecuencias de que la verdad salga a la luz simplemente imperdibles. La siguiente en la lista es Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de DOC, y al igual que la original, tiene mucho drama adolescente, romances complicados y secretos familiares. La boda en Medcezir es un evento importante que reúne a todos los personajes y desencadena una serie de conflictos. Es un momento de tensión en el que se revelan verdades ocultas y se toman decisiones que cambian el rumbo de la historia. Si te gustan las series con personajes complejos y tramas intrincadas, Medcezir te atrapará. Al ser una adaptación de DOC, Medcezir hereda la fórmula del drama adolescente con toques de lujo y ostentación. La boda, como en la serie original, es un evento social de gran magnitud que reúne a lo más selecto de la sociedad. Pero debajo de la fachada de glamour y felicidad se esconden secretos oscuros y relaciones conflictivas. La boda se convierte en un campo de batalla donde las tensiones latentes explotan y las máscaras caen. Recuerdo particularmente la escena donde, pero digamos que una revelación inesperada durante la ceremonia lo cambia todo. La boda en Medcezir es un catalizador de conflictos y un punto de inflexión en la vida de los personajes. Es un recordatorio de que incluso en los entornos más privilegiados, la felicidad es frágil y la verdad siempre sale a la luz. Cambiamos un poco de registro con Soz o La Promesa. Esta es una serie de acción y drama militar, pero también hay espacio para el amor y, por supuesto, para una boda. La boda en Soz es un momento de alegría y esperanza en medio del caos y la violencia. Es una celebración de la vida y el amor, pero también un recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los soldados. Esta serie es intensa y emocionante y la boda es un respiro en medio de la tensión constante. En una serie como Soz, donde la vida y la muerte están a la orden del día, la boda adquiere un significado aún más profundo. No es solo la unión de dos personas, sino la celebración de la vida en un contexto de guerra y sacrificio. La ceremonia, aunque sencilla y austera, está cargada de simbolismo. Los compañeros de armas del novio, uniformados y serios, contrastan con la alegría y la emoción de la novia. La boda es un momento de tregua, un paréntesis en medio del conflicto, pero también un recordatorio de lo que está en juego, la defensa de su país y la protección de sus seres queridos. La boda en Soz es un acto de valentía y esperanza, una promesa de amor y lealtad en un mundo marcado por la incertidumbre y el peligro. Es una escena conmovedora que te hace reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de apreciar cada momento. Ahora vamos con Mucize Doctor o Doctor Milagro. Esta es una serie conmovedora que cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía. Si bien la boda no es el tema central, hay una que es particularmente significativa porque representa el triunfo del amor sobre la adversidad. Es una celebración de la aceptación, la inclusión y la esperanza. Si buscas una serie inspiradora que te haga reflexionar sobre la vida, Mucize Doctor es una excelente elección. La boda en Mucize Doctor es un momento de catarsis emocional. Después de superar innumerables obstáculos y prejuicios, Ali Befa finalmente encuentra el amor y la aceptación. La boda no es solo la unión con su pareja, sino la culminación de un largo camino de superación personal. La ceremonia es sencilla pero emotiva, rodeada de sus amigos y colegas del hospital, quienes lo han apoyado incondicionalmente. La boda es un símbolo de esperanza para todas aquellas personas que luchan por ser aceptadas tal como son. Es un recordatorio de que el amor puede vencer cualquier barrera y que la diversidad es un valor que debemos celebrar. Es una escena que te hace creer en la bondad humana y en el poder transformador del amor. Y la sonrisa de Ali Befa simplemente ilumina la pantalla. La siguiente en la lista es Güneş İnkler o Hijas del Sol. Esta serie cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que se casa con un hombre rico y se muda a Estambul con sus 3 hijas.
La boda es el punto de partida de una nueva vida llena de lujos, pero también de secretos y peligros. Cada una de las hijas de Gunes tiene su propia historia y sus propios problemas, y la boda de su madre desencadena una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. La boda de Gunes es un cuento de hadas que rápidamente se convierte en una pesadilla. El lujo y la ostentación del mundo de su nuevo marido contrastan con la sencillez y la humildad de su vida anterior. Cada una de sus hijas reacciona de manera diferente a esta nueva realidad. Una se siente atraída por el glamour y el poder, otra se rebela contra la superficialidad y la falsedad, y la tercera intenta mantener la unidad familiar. La boda es el detonante de una serie de conflictos y secretos que amenazan con destruir la felicidad de la familia. Recuerdo la tensión palpable entre las hijas y el nuevo marido de su madre, casi se podía cortar con un cuchillo. La boda en Gunnesingthlar es el inicio de un viaje lleno de intrigas, traiciones y descubrimientos que pondrán a prueba los lazos familiares. Continuamos con Senkalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. La boda en Senkalkapm es, como no podía ser de otra manera, un caos total. Está llena de malentendidos, situaciones ridículas y momentos inesperados. Sin embargo, también es una celebración del amor y la amistad. Si buscas una serie ligera y divertida para pasar el rato, Senkalkapm es perfecta para ti. La boda de Eda y Serkan es el epítome del nada puede salir bien. Desde la elección del lugar hasta la organización de la ceremonia, todo se convierte en un desastre. Los personajes secundarios, con sus ocurrencias y meteduras de pata, contribuyen a aumentar el caos. Recuerdo especialmente la escena donde, pero digamos que involucra un pastel gigante y una inesperada lluvia de pétalos. Sin embargo, en medio de todo el caos, el amor entre Eda y Serkan brilla con fuerza. A pesar de los contratiempos y los malentendidos, logran superar todos los obstáculos y celebrar su unión con una ceremonia divertida y emotiva. La boda en Senkalkapm es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad, incluso el caos total. Ahora hablemos de Asklaftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica clásica con todos los ingredientes para engancharte, una chica humilde que se hace pasar por otra persona, un jefe guapo y adinerado, y una serie de enredos y malentendidos que dan lugar a situaciones muy divertidas. La boda en Asklaftan al Lamaz es un momento clave en la relación entre Hayat y Murat, los protagonistas. Es una celebración del amor, pero también una prueba de fuego para su relación. La boda de Hayat y Murat está precedida por una serie de revelaciones y reconciliaciones. La verdad sobre la identidad de Hayat sale a la luz, lo que genera una crisis en su relación con Murat. Sin embargo, el amor entre ellos es más fuerte que cualquier mentira y logran superar la desconfianza y el resentimiento. La boda es un símbolo de compromiso y un nuevo comienzo para ambos. Es una celebración del amor verdadero y la superación de los obstáculos. Recuerdo la emoción de Hayat al caminar hacia el altar, casi podía sentir sus nervios. La boda en Asklaftan al Lamaz es un final feliz para una historia de amor llena de enredos y malentendidos. Y por último, pero no menos importante, tenemos Kukur. Esta es una serie de acción y drama criminal que te mantendrá al borde de tu asiento. La boda en Kukur es un evento importante que marca una tregua entre las diferentes facciones que luchan por el control del barrio. Sin embargo, la paz es efímera y la boda se convierte en el escenario de traiciones y violencia. Si te gustan las series con acción, drama y personajes complejos, Kukur es una excelente opción. La boda en Kukur es una tregua frágil en un mundo de violencia y traición. La ceremonia, aunque aparentemente festiva, está cargada de tensión y desconfianza. Cada personaje, cada facción, tiene sus propios intereses y secretos, y la boda es el escenario perfecto para llevar a cabo sus planes. Recuerdo la mirada de los diferentes líderes, se podía sentir la hostilidad en el aire. La boda en Kukur es un baño de sangre, un punto de inflexión en la lucha por el poder. Es un recordatorio de que en un mundo de criminales, la paz es una ilusión y la violencia siempre está a la vuelta de la esquina. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las 10 series turcas con bodas explosivas. Como ven, las bodas en las series turcas no son solo ceremonias bonitas, sino también momentos clave que definen el rumbo de la historia y las relaciones entre los personajes. Desde bodas de conveniencia hasta celebraciones llenas de drama y violencia, estas series te engancharán de principio a fin.
Recapitulando brevemente, hemos hablado de Karasevda y su dolorosa boda de conveniencia, Erkencikus y su celebración del amor con obstáculos, Kiralkask y su boda falsa que se vuelve real, Medcecir y su boda llena de secretos, Soz, y su boda como respiro en medio de la guerra, Mucice Doctor, y su boda como símbolo de inclusión, Gunesinclar y su boda que desata el caos familiar, Senkalkapm y su boda cómicamente desastrosa, Asklaftanan Lamaz y su boda como prueba de amor y finalmente Kukur y su boda marcada por la violencia. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se animen a ver alguna de estas series. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series les llamó más la atención, o si tienen alguna otra recomendación de series turcas con bodas memorables. Me encanta leer sus comentarios y saber que les gusta. Y antes de despedirme, los invito nuevamente a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día.